¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Acá en Argentina son las 13 horas, en México son las 10 de la mañana. Les cuento que en mi caso estoy ya terminando unas mini vacaciones que me he tomado. He tratado de que se pueda llevar adelante entre los dos trabajos que tengo. Es difícil combinar y tener unas vacaciones que puede ser común a ambos eh, trabajos, pero he podido encontrar también un espacio para desconectarme. Sin embargo, también me encuentro haciendo un doctorado en ciencias de la computación, entonces ese rol de investigador no me deja desconectarme del todo. Extrapolando este concepto al mundo de la actuación, no me puedo sacar el personaje, así que de alguna manera sigo ligado a mi profesión. Sin embargo, tampoco quería dejar inactivo el canal. También quería seguir produciendo un contenido multimedia. Tampoco quería dejar pasar esta gran oportunidad de entrevistar a esta gran actriz que están viendo en pantalla, aquí enfrente. Es por eso que quería buscar este medio, hacerme un espacio, conocerla a Verónica, preguntarle por su trayectoria, por lo que ha venido realizando. Ella es argentina, nació en Buenos Aires el 11 de junio y con el paso de los años emigró a México, donde siguió adelante una carrera de actuación. En dicha profesión le ha permitido explorar diversos géneros como el terror, el drama, la comedia, en fin, ha demostrado su versatilidad y su flexibilidad. Podemos también mencionar que Verónica ha participado del elenco de La Casa de las Flores allá por el año 2018, pero también ha protagonizado papeles muy importantes como en la película Hasta el viento tiene miedo del año 2007, donde lleva adelante una película, un largometraje del género de terror, y en donde Verónica ha podido demostrar sus dotes actorales, quiero decir, para llevar adelante su inmensa carrera. Pero dejemos que el protagonismo y el papel principal lo tome Verónica. Verónica, un gustazo enorme, bienvenida al canal, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien aquí, muy contenta de saludar a los compatriotas que andan por allá pasando frío. Así es, exactamente. Tenemos mucho para conversar, Verónica. Quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación. Después vamos a hablar a mediado perdón, en medio ahí del video, a través de quién se gestó esta Meet que necesitábamos tenerla. Verónica, en los primeros papeles que estuviste desarrollando, estuviste en la telenovela mexicana Infamia en el año 1981. Tengo entendido que ese fue tu debut televisivo, por lo menos hablando del país de México, que tuvo como protagonista al primer actor Julio Alemán y como antagonista a Hilda Aguirre. En esta telenovela fue producida por Fernando Chacón. Algo me estabas por decir, perdón. No, 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 sí, sí, esa fue efectivamente la primera telenovela que yo hice. Este, sí, sí, nada, fue una experiencia nueva para mí porque yo había estudiado teatro y de algún modo quería entrar en la televisión y esa fue la primera oportunidad. O sea, tu idea principal era estar en la parte de obras de teatro, más abocada a eso o si se daba otra oportunidad no tenías drama. No, no tenía ningún drama para nada, pero ahora la gente, como, en fin, la televisión, las series, todo esto que se ha desarrollado, ha habido todo este boom, la gente, los actores muchas veces empiezan por la televisión, pero en aquella época que estamos hablando, que tú ni nacías, según contabas hace un momento, todos empezábamos de alguna manera por el teatro, era como por donde uno empezaba, uno estudiaba teatro, ¿no? En fin, y ya, bueno, si tenía uno la oportunidad de acercarse al cine o a la televisión, pues estaba muy bien, pero digamos que la puerta de entrada, yo creo, para el 80% de los actores en esa época era el teatro. Entonces, bueno, yo sí busqué tener una oportunidad en la televisión y pues poco a poco se fue dando. Excelente. Minutos previos a la grabación de esta sesión, me comentaste que por un lado estabas estudiando medicina.
y por el otro lado también seguías el sueño de la actuación. ¿Cómo se gestó esto? ¿Cómo, si nos puedes desarrollar esta idea de cuando emigraste a México? Sí, yo estudiaba medicina, estudié casi, entré al cuarto año de medicina. Como te comentaba, vengo de una familia de médicos, entonces, bueno, pues era como el camino, digamos que obligado, natural. En fin, cuando yo decidí irme a estudiar teatro, pues, ay, perdón, No, no perdón, pasa nada, no, no, no hay problema. sí hubo una cierta sorpresa en mi familia, aunque en esa época estábamos ocupados con problemas más serios, porque en ese entonces tuvimos que emigrar de la Argentina, pues eran los tristes años en los que operaba la AAA y mi madre estuvo amenazada por la AAA y entonces nos vinimos a México y bueno, aquí ese cambio de vida, de espacio geográfico, me permitió también reiniciar, empezar de alguna manera un nuevo ciclo y entonces entré a la carrera de aquí lo que sería en Argentina el conservatorio, que es la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y pues bueno, y ahí estudié y Fuiste luego llevando adelante tu carrera. exactamente, ya terminé y poco a poco pues empecé a hacer, como te decía, teatro y ya televisión Ujú. empezó pues. Bien, otro de los créditos que aparece en tu larga carrera es también la aparición en la serie La Hora Marcada del episodio El Revólver, allá por el año 1990. También créditos en la novela Morir para Vivir, año 1989, que está protagonizada por Eduardo Capetillo. Sí, sí, en efecto. Sí, en esa época, eh, ahora ha cambiado, todo ha Ujú. cambiado muchísimo, pero en esa época, digamos que lo que la mayor productora de televisión era Televisa, sigue siendo obviamente, ¿no? Pero de allí salieron la mayor parte de las telenovelas que se han visto en el mundo entero. Y sí, ese programa de Hora Marcada era un programa interesante porque por primera vez, ya después esto tampoco fue algo tan raro, se llamaba a directores de cine, no sé si por primera vez, siempre es relativo cuando uno hace esas afirmaciones, porque a lo mejor no fue la primera vez, pero una de las características de ese programa era que llamaban a directores jóvenes de cine, que estaba empezando como una nueva ola de directores de cine importante, y, y bueno, y tuve la oportunidad de hacer uno o dos programas, no recuerdo si fueron uno o dos, y eran programas unitarios que trataban, si no me equivoco, pues también ya fue hace tanto que se me olvidan detalles, trataba en general como de casos policíacos. Sí, también de misterio, de Sí, todo un exacto, poco había, sí. Eh, sí, sí. Sin embargo, quiero ir a un punto de tu carrera ya para el año, no sé si algo quieres comentar, pero hay algo que te quería No. decir, que fue en el año 1993 cuando fuiste y participaste en el elenco de la película Miroslava. Sí, ese fue un momento muy importante para mí. Esta es una película de Alejandro Pelayo que trata acerca de la vida de Miroslava Stern, que fue una actriz mexicana, muy, muy emblemática de la época de oro del cine mexicano, que era de origen checo, que se suicidó muy joven, en fin, como tipo Marilyn Monroe, esos suicidios así un tanto inexplicables, muy bella. Y entonces se hizo una película en esos años que tú dices, y yo hice el papel de la mamá de Miroslava. La dirección fue de Alejandro Pelayo, Ujú. y, y bueno, a mí esta película sí me abrió un poco las puertas al cine porque para mi sorpresa por esta película recibí un premio Ariel, que es, digamos, el premio más importante que se otorga en la industria del cine en México. Y era, no mi primera, mi segunda, porque la primera película que hice se llamó Cómodas Mensualidades. Pero sí, estaba yo, digamos, muy, muy nueva en el cine y aunque fue un papel que no era muy largo, pero era un papel bonito y bueno, pues salió bien. Acá quería aclarar algo.
Para los que no conocen los premios Ariel, son premios cinematográficos otorgados por la Academia Mexicana de Artes. Se creó y se desarrolló en el año 1946 por un mexicano también, Ignacio Asúnzolo, que muestra que la figura es una persona que se impulsa a volar. Ese es el significado. Entonces hay distintas categorías para actores de reparto, actores de recuadro, actores protagonistas. Y entonces acá Verónica comenta cómo y a partir de dónde obtiene dicho premio. Ah, Sí, 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 fue para mí una gran sorpresa, una gran alegría totalmente. y pues sí, un poco me abrió, digamos, al mundo del cine, que yo no tenía, pues en fin, no tenía posibilidad de acceder y como pasa en la vida, ¿no? De repente las cosas se dan de alguna manera mágicamente. Exactamente. Y ya para el año 1995, series, Mujeres de Casos de la Vida Real, también lo que es el año 2000, la telenovela que hiciste, que ahí estuvo también como protagonista Héctor Bonilla en Tío Alberto, año 2000. Y sí, antes un poquito, creo, si hablamos de mi trayectoria, Ujú. eh, la novela que fue muy emblemática y que a mí me abrió, digamos, la televisión más en forma fue Mirada de Mujer, que fue una novela que, pues bueno, hasta el día de hoy a mí me siguen parando y además ahora acaban de hacer una nueva versión, entonces, como ya sabes, aprovechan y entonces están pasando aquella versión del 97 y entonces hay gente, digamos, ya no tan joven, pero que se han quedado como muy enganchados con esa primera mirada de mujer. Ahora la que hicieron se llama La Otra Mirada. Y esa fue la que yo diría que realmente me abrió la puerta de la televisión. Ahí tenía un papel, pues muy bonito, la verdad, y no era protagónico, pero sí un papel de reparto fuerte. Y fue una experiencia, sí, fue un parteaguas en la televisión mexicana por lo menos, y en Argentina también se veía y en otros países. ¿Podrías considerarlo un hito en tu carrera profesional eso? Sí, sí, yo creo Sí. que sí, fue algo que cambió mi carrera, o sea, porque te digo, fue una novela que hasta hoy la gente le Ujú. recuerda como la novela, pero mucha gente. Entonces, sí, tuve la fortuna de estar en ese elenco y de poder, en fin, de poder un poco arrancar ahí más en forma, como te digo, mi carrera en la televisión. A partir de ahí estuve como 20 años en TV Azteca, que era o sea, en esa época así como te decía que al principio cuando hice Infamia era Televisa, ya para esos años que estamos comentando ya eran dos televisoras, eran Azteca y Televisa, que un poco competían y bueno, yo estuve en Azteca, que si bien era más pequeña, Ujú. pero tenía mucha influencia. Sigue existiendo TV Azteca, pero ya produce muy poca telenovela, muy poca ficción. Después una película y tu mamá también, 2001. Sí, de tu Sí. mamá también fue, bueno, lo que pasa que ya ahorita es muy importante, fue una película muy bonita, mi papel no era grande, la verdad era bastante pequeño, pero lo que fue un hito, y por ahí yo he subido una foto del elenco de esa película que tengo ahí en mi Instagram, porque en esa foto, pues, hay el ganador de dos Oscars, o sea, dos que han ganado Óscares, que son Alfonso Cuarón, que es el director, y que creo que ya se ha ganado más de un Óscar, ya no me acuerdo, y Emanuel Lubezki, el que le llaman el Chivo Lubezki, que es un fotógrafo fantástico, que ha trabajado con los más grandes de Hollywood, y en esa época estaban empezando, y bueno, y además ni se diga, y estaba Gael, Diego Luna, o sea, gente y los demás que estábamos, que pues también hay muchos Arieles ahí y hay mucha gente que pues ha destacado mucho, ¿no? Entonces, fue eso, una película de los inicios de Alfonso Cuarón y que fue muy importante en su carrera. Trabajó también en esa película Maribel Verdú, en fin, fue una película importante. Buenísimo. A ver, no sé si por ahí me estaré perdiendo de algún dato, pero quiero tomar los hechos más relevantes. Eh, Año 2007. Por un lado estaba la serie Soy tu fan, Ajá. que por los datos que tengo
está creada, o la adaptación que se hizo a nivel al país de México fue por Dolores Fonsi, Así es, la bueno, actriz esta argentina. sí, totalmente. O sea, la serie es una serie que primero se hizo en Argentina y que el concepto lo creó efectivamente Dolores. Y bueno, no sé exactamente, creo que allá hicieron una temporada, no sé si dos o una, creo que una. Y aquí en México la hicimos en un momento en que todavía casi no había series, había alguna que otra, y abrimos un poco el camino de las series con esta serie que era una especie de Friends a la mexicana, como la serie está muy famosa americana, o sea, un grupo de chavos, como decimos aquí, de jóvenes, que tal, tienen una vida normal, sus conflictos, sus etcétera. Totalmente. Sí, sí. El libreto también era de otra colega argentina, que es Coca Novik, que ella también hizo el libreto de Dolores, o sea, la idea la desarrollaron entre las dos, pero aquí ya en general la dirigieron directores Ujú. mexicanos, aunque vino también alguno que otro de allá. Yo en un momento recuerdo que dije, bueno, aquí estamos puros paisanos porque todos éramos argentinos Tal en un cual. momento, pero hay muchos argentinos aquí. Y sí, otra vez me ha tocado estos proyectos que sí han sido como un parteaguas, porque esto pasó, como tú bien el año recuerdas mejor que yo, porque yo la verdad y los años se me olvidan todos, y bueno, lo que pasó es que también esta serie prendó mucho a la gente. Los dos protagonistas, que eran Ana Claudia Talancón, Martín Altomaro, que es otro argentino, ellos eran los dos protagonistas. Yo era la mamá de Charlie, que es la protagonista, Ana Claudia. Y mi papel fue muy simpático porque era una mamá muy a contracorriente, una mamá muy hecha bolas, como decimos aquí, muy confundida con la vida, siempre metiendo la pata, siempre haciendo desastre. Y bueno, ha sido un personaje también muy agradecido para mí. Y luego, Mm. hace, ya no me acuerdo, creo que 15 años después, o no sé cuál, 10, o no sé, ya todos son muchos años. Hicimos la tercera temporada, que la gente mucho nos reclamaba. A mí me decían en la calle, ¿qué pasó? ¿No se acabó bien? ¿Cuándo va a ser la tercera temporada? Y en plena pandemia hicimos esa tercera temporada y la película. Y bueno, y ahí ya se cerró el ciclo, creo, de Soy tu fan. A menos que decidan de repente hacer la cuarta temporada, pero creo que ya no. O cuando muchas veces dicen hacer una precuela, que viste que Exacto. está muy de moda ese concepto en el mundo del cine. Paralelamente a la serie Soy tu fan, también hiciste la película de Hasta el viento tiene miedo, que tenía la dirección de Gustavo Moeno y estaba como protagonista Marta Higareda. Marta Sí, Marta Higareda. y Gareda, digamos que yo el papel que hice fue el del antagonista. Fue un remake de una historia muy famosa que se hizo ahí no te quiero mentir, yo supongo que habrá sido en los 60, no Ujú. recuerdo exacto, que justamente el papel que yo interpreté originalmente lo hizo Marga López, una actriz muy famosa aquí, que también argentina, que trabajó en las películas de Pedro Infante y toda esa época de oro. Y entonces, bueno, pues hicimos ese remake. Es una historia que sucede en una especie como de internado, donde pues la alumna, digamos, no, una especie de clínica psiquiátrica, internado, Que una iban por cosa así. algunas adicciones, que tenían algunos temas medios complejos y que tú eras la papel que interpretabas, la directora, toda recta, exigente. Sí, yo era Sí, la directora. sí, sí, sí. Suele pasar este tipo de historia, pues en realidad es una directora que aparenta ser muy, muy moral y muy, pero es, digamos, la mala de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, hicimos esa película, que fue una película de terror, y pues ahí anda, luego la anda pasando de vez en cuando en la televisión. Ya después para el año 2009 está la película Daniel y Ana, protagonizadas por José María Torre y Miramar Vega, que tiene la dirección de Michel Franco. No, no fue protagonizada por José María Torre. José María Yo creo, Torres, yo tenía entendido ese dato, entonces mal no, entonces. no, no, Sí, era este chico Jaspic, no, Jasbeck. que también Eh, estuvo en la Casa de las Flores, él. Darío Jasbeck,
Sí, 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 ahí hice un papel pequeño realmente, o sea, Ujú. es una historia donde dos chicos hermanos son secuestrados y obligados por los secuestradores a tener relaciones sexuales. Y el papel que yo hice fue como el de la psiquiatra psicoanalista que un poco después de sucedido el hecho, en fin, ve el caso desde de las secuelas psicológicas que tienen ellos, pero era un papel realmente pequeño. La película sí fue una película importante. Ujú. eh, Michel Franco también es un director que ha estado mucho en Cannes, con esa película creo que estuvo por primera vez en Cannes, pero bueno, luego hizo muchas más, es muy activo, sigue muy activo. Buenísimo. Y después hay algunas películas que quería destacar, por ejemplo la película de Hilda, año 2014, que ahí estaba el director, que acá lo tengo, Andrés Clariont. Sí, esa fue una Sí, película también muy importante. Pues fue una película muy importante donde hice yo creo mi primer protagónico en cine, aunque también yo diría que el de Hasta el viento tiene miedo también fue, no un protagónico, pero sí un antagónico. Es la historia de una mujer ujú, que en fin, es muy rica, pero está muy aburrida, digamos, y en su juventud participó en la lucha del 68, que aquí es como allá fue en la época del cordón, bueno, como fue el 68 en todo el mundo, ¿no? Y entonces tiene una parte así como en el que ella quiere recuperar ese pasado, digamos, revolucionario, pero entonces como ya no tiene mucho con quién, pues se identifica con la trabajadora que está en su casa y se empieza a obsesionar con ella. Es una especie de thriller psicológico y ya no la quiere dejar salir de su casa, la tiene prácticamente secuestrada. como que la Y señora Le Marchand, que ese personaje que interpretaste, la manipulaba un poco a esta mujer, ¿no? A la cuidadora, a la que hacía los labores diarios en la casa. exactamente, pues no solo la manipulaba, sino que finalmente la acaba secuestrando, o sea, no la deja salir, quiere que esté con Exactamente. ella todo el tiempo. Es una mujer que si bien está casada, tiene un hijo y tal, pero ya el hijo está grande, el marido no le hace ningún caso y ella está muy sola, ¿no? Entonces encuentra como un asidero en Hilda, que es el personaje de la trabajadora doméstica, y bueno, y pues esa es la historia, ¿no? Y es una película muy bonita, con un humor muy fino, un humor negro, digamos, y Esas pues bueno, comedias negras que le dicen. sí, Claro. exactamente. Y después para el año 2015 está La Caridad. Caridad creo que es. La caridad. La Caridad. Sí, Sí, que ahí trabajaste con el director Marcelino Islas Hernández. sí, así es, él es Sí. alguien Sí, muy... acá es una película que me llamó mucha atención por la trama, porque tienen un matrimonio, pero esos matrimonios que ya van después de 30 años ya casados y que se puede prestar a la monotonía y que todo se empieza a desencadenar cuando el marido de Angélica, porque creo que el personaje que interpretaste fue Angélica, Exacto. tiene un accidente de tránsito y pierde la pierna. Viene una cuidadora, Eva, y empiezan a surgir ciertas cosas ahí. Empieza a revolucionar un poco el hogar, la familia ahí que estaba. Entonces, una película bastante interesante la trama. La cuento hasta acá, así no la spoileo, como dicen ahora, ¿no? Así que, pero muy buena esa interpretación que hiciste, Vero. Sí, ahí, bueno, tuve la fortuna de sacar mi segundo Ariel, porque tuve otras nominaciones, pero ahí pues saqué mi segundo Ariel y ahora fue de mejor actriz. El otro había sido de actriz de cuadro. Y sí, fue esto que cuentas, más o menos, sobre algunas precisiones tal vez, pero sí, básicamente es un hombre que pierde una pierna. Y bueno, lo que fue muy fuerte en esa época, el actor que interpretó a mi marido, a él efectivamente le habían tenido que amputar una pierna. Y Uh, entonces fue una mm, experiencia, la verdad, fuerte, muy como traumática, sí. sí, pero a la vez muy interesante y bueno, pues salió esa película, que es difícil de ver porque no es una película comercial y es difícil de encontrarla, pero bueno, por ahí algún día encontrará su lugar y espero que se pase Para verla, más. sí. Sí, Quiero ir al año 2018.
Mirá cómo hicimos todo este recorrido de la línea histórica, porque por un lado tenías la película de clases de historia, bien, donde interpreta a Vero, que es una profesora que tiene una enfermedad y que había perdido sentido a la vida. Sin embargo, a través de una nueva estudiante, esta le hace ver otras cosas. Empiezan a reírse y a pasarla juntos. La verdad que es una muy buena historia, sobre todo también de enseñanza ante la vida, Verónica, el papel que interpretaste acá. Sí, ¿Cómo fue tu experiencia ahí? bueno, fue una experiencia muy linda, o sea, La Caridad fue también con este mismo director y en un momento que estábamos filmando La Caridad, él me dijo, ahora quiero escribirte una película a ti, y yo así, bueno, como dicen allá en Argentina, el sueño del pibe, ¿no? Que te digan, Exactamente, claro que te digan eh, así es un halago. sí, entonces, y efectivamente la escribió y la hicimos y fue esa película, que es una mujer pues sí, como tú estás contando, ¿no? Que encuentra sentido a la vida a través de esta relación, que empieza como una relación muy ríspida, porque ella es la maestra, por eso se llama clases de historia, y de una secundaria, y la chica está con el celular y no quiere soltar el celular y la maestra, o sea, el papel que yo hacía, se desespera y le da una cachetada a la niña, entonces la corren de la escuela y ahí empieza todo porque entonces la chica se siente culpable, la va a buscar y entonces empiezan a ser amigas y se escapan, se van a un pueblo, una escapada, digamos, y bueno, y esta mujer que está, como bien dices, con una enfermedad terminal, como que encuentra una razón de vivir o el momento de vitalidad o que vale la pena vivir este último momento de su vida con mucha intensidad. Y bueno, fue una película muy bonita también que sí realmente me trajo muchas satisfacciones. Me fui hasta Japón con ella, muy bonito. Oh, Me fui qué lindo todo eso. a festivales en muchas partes, en Estados Unidos. Entonces fue de pronto cosas que a lo mejor son proyectos pequeños, porque no era un gran proyecto, ni de mucho presupuesto, ni mucho menos, pero que dejan muchas satisfacciones. Excelente. Paralelamente a eso también estuvo la serie, que acá quiero hablar bastante, una serie que tuvo mucha repercusión en Argentina, estoy hablando de La Casa de las Flores, protagonizada por Verónica Castro, también contó con un gran reparto en el que también Verónica estuvo, también participó David Ostrowski, Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Jaspek, que lo estábamos mencionando de la película de Daniel y Ana, eh, varios actores. El papel de Carmelita, que es el papel que interpretaste, Verónica. Sí. Se te logra ver cómo esbozas una sonrisa al eh, recordarlo. ¿Cómo fue sí. la producción? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te llamaron para que estuvieras o formaras parte de esta serie? Bueno, nada, o sea, fue como me llamaron, pues hice un casting y la verdad a mí es lo que pasa, ¿no? Que uno no sabe qué proyección, qué va a pasar con un proyecto. Entras a un proyecto y es pues un misterio, ¿no? Puede ser uy, La Casa de las Flores, quién sabe qué va a ser eso. Manolo Caro entonces era un director que estaba empezando, ahora ya es muy famoso. No, no estaba empezando, ya había hecho varias cosas, pero no era, ahora es muy conocido. Y bueno, hice un casting bastante soso, que yo dije, no, pues esto quién sabe qué es. Y bueno, cuando me llamaron, ok, qué bueno, qué padre, como decimos aquí. Y también es un Mm. poco como lo que pasó con estos proyectos que mencionábamos, como Mirada de Mujer o como Soy tu fan, que fueron un boom increíble e inesperado, ¿no? No sé si para todos, pero sí por lo menos para mí. Y el papel de Carmelita, que era la vecina chismosa de esta familia que está ahí pues en sus problemas y con, bueno, la vuelta de Verónica Castro, aunque solo estuvo en la primera temporada, que también la gente la seguía mucho y el personaje de Ceci Suárez, que les gustó muchísimo. Y sí, fue un boom. Te digo que cuando fui justamente a Japón con clases de historia, la gente me paró un par de veces por la Casa de las Flores. Entonces En estaba Japón. Mirá hasta dónde se trasladó, traspasó fronteras. sí, en España también me pararon y, o sea, en Argentina ni se diga, yo trato de ir a Argentina, a la Argentina una vez al año y por lo menos
a veces lo logro dos, y ahí también me reconocían por la Casa de las Flores. Fue algo muy divertido y sobre todo que Manolo tiene esa cosa, ese sello tan personal y esa propuesta también tan personal y bueno, resultó muy exitoso. ¿Cómo te has sentido con todos estos papeles a nivel general, trabajando con distintos directores, elencos en general? A ver, porque puede llegar a pasar que te juntes con actores que por ahí en la manera profesional no se entiendan mucho. ¿Cómo lo has llevado esto adelante, Verónica? No, mira, yo la verdad siempre, te diría que siempre, Ujú. porque si me pongo ahora a pensar con quién me he llevado mal, pues yo qué sé, con alguna vez, algún incidente con alguien, Claro, pero pero eh, lo has sabido llevar. Ya está. y que ahora me preguntas y no recuerdo ninguno en este momento, ¿no? Yo en general, pues creo que la Ujú. armonía en un set o en fin, en un escenario, en un camerino, con un director, siempre es lo más importante. Coincido. Porque eso se refleja en escena y porque finalmente pues pasamos muchas horas juntos y ahora que acabo de estrenar esa obra de teatro de anoche, pues sí, de pronto una intensidad que estamos 4, 5, 6 horas al día ensayando, pues hay que llevarse bien porque si no, pues esto es un infierno. Y además, pues cómo vas a crear, cómo vas a sentirte, para poder ser propositivo, para tener ideas propias de cómo hacer un personaje, cómo desarrollar una situación, pues necesitas estar cómodo, sentirte con la libertad de hacer una propuesta y todo. Y si estás peleado y si estás enojado, pues eso no fluye. Totalmente, se complica y termina afectando el resultado final de la obra, producción, de lo que sea. Eh, Es- Comentabas toda esta parte y otra cosa que me llamaba la atención en una de las llamadas que te he hecho por WhatsApp, que me decías de la cantidad de horas ensayando. Eso por ahí llama la atención porque tantos días así, no solamente en grabación, cuando tienes que ensayar línea por línea, debe ser agotador también. Sí, este proceso Ujú. fue un poco, o sea, sí fue duro, porque la obra esta que estoy presentando, que se llama La Niña en la Barca del Canario, es una obra como con un lenguaje muy poético, entonces hay que respetar casi que palabra por palabra. Venía el asistente y me decía, ahí dice refugiar y tú estás diciendo proteger. Ok, entonces ahí iba yo al texto, ah, sí, de verdad dice refugiar. Y entonces trato de La memoria que tenés que sí, tener, claro. la memoria ha sido también un poquito una batalla porque bueno, porque hay que aprenderse un texto de memoria de 80 páginas, digo, con las compañeras, pero también necesitas saber lo que ellas dicen para saber cuándo entras tú. Entonces, sí hay todo un trabajo Ujú. muy fuerte. Sí, a ver, entonces todo tiene que salir tal cual. Una palabra distinta no podés decirlo. Por ejemplo, un No, sí, sinónimo por ahí porque, que se te escape, algo, no sé, no te acuerdas y bueno, tiene que ser rápido para... sí, somos seres humanos y por supuesto cometemos errores, se nos olvida algo, cambiamos una palabra por otra y no pasa nada, pero mientras el compañero también te pueda agarrar y seguir, ¿no? O sea, Claro, ese es el otro punto, que se puede adaptar al contexto. pero no, bueno, siempre hay errores en el teatro, pero la idea es que no los haya. Ahora, pues que los hay porque pues, eso, somos humanos y cometemos errores, simplemente. Entonces, pero bueno, pues en este tipo de teatro, que es un teatro, digamos, más, no es una palabra que me choca, pero Ujú. un teatro, digamos, como muy cuidado, esto como un poco poético, pues no puedes salir a improvisar a ver qué se me ocurre, ¿no? En Sobre todo general, también por respeto al público. por respeto al público, a los compañeros, porque si yo salgo y digo cualquier cosa, el otro se queda bueno y ahora que le contesto, ¿no? ¿Cómo regreso a lo que yo tengo que decir, ¿no? Es un trabajo que es totalmente orquestal, es un trabajo totalmente de equipo, y entonces pues uno tiene que estar, digamos que, en fin, en función de ese equipo. O sea, yo por lo menos así lo veo. Yo siento que la actuación, y es una de las cosas que me gusta, es eso, es como estás en un conjunto en el que todo tiene que fluir
que desde que el que pone la música tiene que entrar a tiempo, tiene que estar en el volumen adecuado, la luz tiene que estar donde tiene que estar, cuando tú vas a hablar, a lo mejor un texto que te tiene que poner un foco especial para ti, tú tienes que estar en un lugar y la luz también, o sea, es todo un trabajo de colectivo, es un trabajo de comunión, Y qué digamos. sincronización, porque estamos hablando del productor, estamos hablando de los directores, todo tiene que encajar. O sea, Exactamente. el actor que le da vida al personaje, después están los productores que hacen toda la escenografía. ¿Cuánta gente participa en esto, Verónica? Llama mucho la atención, ¿no? El trabajo que hay el detrás de escena para que todo salga. Sí, o sea, tú ves, por ejemplo, anoche cuando acabamos la función, como suele ser el día del estreno, pues sube el director, o sea, normal, en una función normal salen los actores y se van, ¿no? Pero en una función de estreno, pues sube todo el equipo, ¿no? Y bueno, pues somos tres actrices y como 15 personas atrás, ¿no? Desde el que ahora actualmente el que lleva redes, el que lleva prensa, el que lleva, o sea, son muchas cosas, ¿no? El productor ejecutivo, el que lleva la función, el asistente, el vestuarista, el asistente del vestuarista. Vas empezando a contar y pues sí, somos como 10 12. No los conté, pero somos un buen número de gente. Consulta. Cuando tienen que actuar, ¿no? Película, obra de teatro, serie, ¿hay una presión grande para el actor que es elegido, por ejemplo, para presentar un papel? ¿Cómo manejan eso? Sí, claro que hay presión, o sea, Ujú. siempre es, bueno, por lo menos para mí, yo que sé, no puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Pero sí, siempre es pues, una responsabilidad, tienes que hacer bien, disfrutar y bueno, contar la historia, porque finalmente los actores lo que somos somos contadores de historias, ¿no? Nos ponemos el personaje en función de una historia, ¿no? Y entonces, bueno, por eso para mí también es muy importante la relación con el director, porque digamos, o la directora en su caso, porque el director o la directora son los que tienen pues el conjunto, ¿no? Entonces uno está al servicio de esa historia. Yo lo veo así mucho más que como una cuestión de divismo, de, bueno, pues hay primeros, no sé, ni me gusta la Ujú. clasificación, pero como decía Stanislavski, el maestro de todos los actores, el método de actuación más importante que se ha creado hasta la fecha, decía, no hay actores, no hay papeles pequeños, hay actores pequeños. Entonces, pues yo creo que a veces a uno le toca hacer un papel de mayor o de menor importancia, pero que justamente en todos los papeles tiene uno que dar lo mejor y hacerlo lo mejor Y el posible. actor como que le pone los elementos correspondientes, ¿no? Porque ahí está el asunto. Llega el papel y uno dice, a ver, ¿cómo lo voy a vestir yo a este personaje? ¿Qué le voy a Claro, añadir? sí, a veces a mí me ha tocado varias veces, ¿no? Hacer papeles pequeños y decir, bueno, que este personaje, pues, ¿qué le puedo sacar, no? O sea, Claro. Sí, sí, sí. aquí damos una expresión cuando un papel es así, como que uno lo le dice, ay, que le decimos que es un hueso, o sea, como que no tiene carne, no tiene de dónde agarrarse. Y bueno, y a ver cómo a ese huesito le encuentro yo el sabor, ¿no? A veces el huesito es lo más rico de la carne, ¿no? Hay que buscar el lado positivo. Hay que buscarle Exacto, lo bueno. Excelente. exacto. Verónica, la verdad que ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Ah, y además quiero gestionar, perdón, Dime. quiero también hablar y decir por qué se gestó todo esto. Todo esto también ha sido producto de la actriz Montserrat Ontiveros, quien hizo posible esta conversación. Así que le mandamos un abrazo y un beso a Montserrat. Sí, Montserrat es así una de mis mejores amigas desde hace muchísimos años y la quiero mucho y bueno, pues nada, le mandamos un abrazo muy fuerte. Espero que te hayas sentido cómoda, Verónica, en la entrevista, que te haya gustado. La verdad que yo lo he disfrutado este rato, así que buenísimo. Te voy a pedir ahí que te quedes unos minutos. Claro que sí. Muchas gracias y saludos a todos los que nos vean por aquí. Excelente. Gente, muchas gracias por habernos acompañado. Se van a seguir dando otras entrevistas con otros actores. Les pido que se suscriban, que estén atentos al canal y que disfruten. Pasen un hermoso día. Hasta luego.